arguyen que esa ideología implica que la identidad de género se construye, y efectivamente de alguna manera eso es lo que dice el currículum, y que en buena cuenta esto puede llevar a no solo la indiferenciación de los roles entre los sexos, sino a la homosexualidad. Podría eventualmente, este currículum de alguna manera implícitamente podría homosexualizar, podría llevar a personas, a niños, a adolescentes a escoger la homosexualidad o a escoger otro género, digamos. Entonces es una teoría de que la homosexualidad se puede escoger. La teoría de la opción sexual, digamos, uno puede escoger cuál es la opción que quiere. La pregunta es esa, y hemos invitado a Juan Manuel Llori y a Eduardo Castordemente, los dos son psiquiatras y psicoanalistas, para conversar acerca de esto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Entonces la pregunta es esa, digamos, la homosexualidad es algo que se puede escoger, o está determinada ya biológicamente, hormonalmente, o es algo que se va construyendo, o depende del entorno familiar, del entorno social, en fin. ¿Qué cosa determina la homosexualidad? Yo creo que es una cosa probablemente fundamentalmente determinada genéticamente. Hay muchos estudios biológicos sobre genes que determinan que hay genes dentro de algunos cromosomas que influyen en el desarrollo del cerebro del feto y por ende determinan una orientación sexual, ¿no? También hay estudios de gemelos, estudios amplios, en que se encuentra una concordancia mucho mayor, entre 60 y 70%, entre gemelos monocigóticos acerca de la orientación sexual, menos en gemelos disigóticos, o sea que son de dos huevos distintos, y menos aún en hermanos biológicos. Entonces ya hay una serie de otros elementos que van construyendo una teoría, ¿no?, que dice que uno de los elementos fundamentales, si no el más fundamental, es la genética. Por supuesto hay los factores epigenéticos, que son los que suceden después de la concepción y que tienen que ver con el cerebro, y también puede haber elementos que induzcan matices a raíz de la interacción con los proveedores tempranos, con el padre y la madre, ¿no? Yo creo que es, a mi modo de ver, la teoría más aceptada y aceptada. Ahora, hay algo que yo por lo menos no entiendo bien. Se supone que genéticamente un hombre tiene los cromosomas XX y una mujer XY. Al revés. Al revés. Perdón, al revés. El hombre X, bueno, ya estoy desarrollando una conducta, una ideología, un razonamiento homosexual. Es que el tema mueve muchas cosas, pues. Sí, Es lo que hemos visto en las manifestaciones y en la confusión, que claro, mueve muchas cosas la sexualidad. Pero por eso la pregunta, el hombre es XY, los cromosomas dentro del gen. Entonces genéticamente, y la mujer es XX, ¿no es cierto? Pero cuando tú dices que hay una determinación genética, los genes son eso. ¿Qué hay más en el gen que hace que alguien que es XX pueda tener una inclinación por una persona de su mismo sexo, sexualmente? Digamos, la orientación sexual es el sexo. No sé, Mira, para aclarar, los términos son como bien confusos porque la sexualidad es muy compleja, pero para poner 3 o 4 ideas y entramos a este. El sexo está definido por esencialmente la biología, por la genética, los cromosomas XY o XXY. Un bebé nace con testículos, y con cromosomas XY, es un niño. Si una niña nace con vagina y con ovarios, si su hermano es una niña, ¿no? Ese es el sexo. Pero otro paso importante es cómo se siente el niño. Por lo general, el niño que nace con características masculinas va a sentirse un niño, y la niña, la que nace con características femeninas, se va a sentir una niña. Pero
Aquí ya está el paso de la identidad de género. Y sucede en algunas ocasiones en que el niño, el ser humano de características biológicas masculinas se va a sentir una niña. No estamos hablando de homosexualidad aquí, sino de género. Y del bebé que nace con características femeninas puede sentir su identidad y decir, yo me siento un niño. Esta identidad nuclear de género se alcanza y se define alrededor de los 2 o 3 años de edad. Un niñito de 2 o 3 años sabe que es hombrecito, una niñita de 2 o 3 sabe que es mujercita. Esto no es homosexualidad, sino identidad de género. Ya, bueno, sexo es el hecho biológico, género es el hecho cultural, psicológico. Cultural, social, psicológico y entonces identidad. Una persona con sexo masculino puede sentirse femenina. Sí. Ya, eso no es Menos frecuente. Eso no es homosexualidad. No es homosexualidad. Ya. Homosexualidad Pero eso se siente así por determinación del entorno o porque, digamos, genéticamente, regresamos a la misma pregunta, biológicamente tiene alguna clase de composición más allá del cromosoma XX o el pero yo creo que eso se refiere más a la gente que se siente de otro género que es, ¿no? Digamos, se refiere a los transgéneros, ¿no? Que son de un sexo y de un género, pero se sienten del otro, ¿no? O sea, un niño que se siente, como decía Eduardo, una mujercita, ¿no? O al revés, ¿no? Que es otra variante. ¿No? Yo creo que, tiene razón, ¿no? Se puede confundir con la homosexualidad. Claro, ¿no? Es que es distinto. La homosexualidad es alguien que se siente de su propio sexo, pero cuya atracción sexual va hacia personas del mismo sexo, ¿no? Que es una variante de la sexualidad que existe, que siempre ha existido y a la que hay que atender también, no como se ha negado tradicionalmente en los estudios y se ha visto inicialmente como algo prohibido, malo, condenable, castigable, con penas hasta hace poco, y me imagino que en Estados Unidos creo que hay todavía estados donde se prohíbe, ¿no? Por otro lado, estaba viendo que el Perú fue el primer país de Hispanoamérica que despenalizó las relaciones sexuales entre hombres en 1830 y tantos, ¿no? Bueno, se dice que había culturas que eran muy homosexuales, ¿no? Las culturas de la costa norte. Claro, pero también dice de la idea de los, digamos, fundadores de la nación, de la patria, de la república, que había un elemento de tolerancia, ¿no? Que ahora se está poniendo en cuestión con toda esta polarización de opiniones, ¿no? Pero entonces, si, bueno, regreso a la misma pregunta, es decir, las personas, el homosexual es una persona de sexo masculino o femenino que tiene orientación sexual, atracción sexual por alguien de su propio sexo. Esto es una cosa que viene determinada biológicamente. En gran parte sí, la mayor parte sí. Yo creo que lo que la mejor respuesta es el enfoque llamado biopsicosocial, ¿no? Que es un enfoque muy importante en la psiquiatría y en la salud mental, en que se ven las continuidades entre lo biológico, ¿no? Lo psicológico que se va formando y lo social. En este caso, el elemento biológico, por los estudios de las últimas décadas, se considera que es el fundamental. Prácticamente nadie discute eso. Hay gente que dice, bueno, hay siempre gente que es resistente a cualquier ciencia y dice que no se ha probado de manera absoluta. La ciencia generalmente va avanzando de a pocos, va sumando evidencias, ¿no? Y yo creo que las evidencias son bien fuertes como para... Entonces la llamada opción sexual está mal llamada, digamos, no hay una opción sexual, hay una determinación, la orientación sexual está determinada, no es que yo pueda optar en determinado momento, o por influencias A o B, o porque en el colegio alguien me dice que... Así es, ¿no? Ahora, yo creo que eso tiene que ver también, y esos miedos, con la gran liberalización que ha habido acerca de
el conocimiento sexual y la difusión de contenidos, ¿no? Antes la información sobre sexualidad pues tenías que buscarla. Era tabú. Era tabú, estaba prohibida, ¿no? Entonces ahora los chicos, también creo que es algo importante, la mayor parte de la información sobre sexualidad, mala, buena o regular, la captan de la internet y de la comunicación con amigos y de chats y de blogs y de lo que fuera. Y yo creo que eso es también parte de lo que preocupa a las familias, a los padres, que quieren mantener, digamos, una sexualidad y una conducta de género decimonónica, ¿no? Las niñitas salen solo con falda y con determinadas características y no toman en cuenta la revolución sexual que ha habido a partir del descubrimiento y la invención de la píldora anticonceptiva, ¿no? Debe ser una reacción frente a eso que perciben como una especie de descomposición de las costumbres, un relajamiento excesivo, entonces es una especie de digamos, de restablecimiento del orden. Eso se ve también en la política, ¿no? Son los dos, los liberales y conservadores. Exactamente, y como si eso fuera en relación a la sexualidad, poder modular, cambiar, disminuir el número de niños y de niñas que van a ser homosexuales, que está alrededor de entre el 4 y el 4, 7, 10%, siempre. Y es una cantidad considerable, ¿no? Sí, pues entonces, en realidad, de lo que se trata, y hemos estado viendo las directivas del Ministerio de Educación, que son muy de avanzada en el sentido de respeto y tolerancia y de desarrollo de una actitud de capacidad de valorar los niños y las niñas que son diferentes a la norma. Sí, pues. Ahora, una pregunta sería también si es que hay un elemento hereditario, digamos, si es que si el asunto es genético o biológico, de repente hay un factor hereditario, es decir, yo he escuchado la teoría de que esto se hereda por el lado de la hermana mujer, digamos, hay estudios genéticos que yo conozca que muestran una mayor agregación de homosexualidad en determinadas familias, ¿no? Y que eso es indicador fuerte de una transmisión genética, ¿no? Hay otros artículos, hay un artículo, una investigación que postula que los hijos menores, si una madre tiene hijos varones, comienza a desarrollar algún tipo de anticuerpos que a la larga, al tener otros hijos varones, pueden afectar la orientación sexual de los hijos, ¿no? Sí. Ahora, la conclusión entonces es que si el asunto está principalmente determinado biológicamente, genéticamente, entonces eso es así, y si alguien tiene esa condición, pues hay que respetarlo, hay que considerarlo como un igual, no se lo puede marginar o reprimir o ocultar, o, digamos, esa es la conclusión. Mira, la calidad humana, la calidad de la persona, su integridad no va a depender de si es homosexual o heterosexual. Claro, sí, pues, esa es la gran conclusión que habría que... Y yo creo que eso es muy rescatable en todo este currículo, porque abre la posibilidad de hablar sobre esas cosas que antes no se ha hablado en el colegio y de normalizar y explicar, ¿no?, cómo esto existe. No va a desaparecer porque lo niegues y lo escondas y no hables, sino más bien eso expone a una mayor violencia, a una distorsión, a un descontento, a una infelicidad de las personas. De acuerdo. Mira, en relación a una palabra, como Manuel dice, ayuda a hablar sobre esto. Y lo que hemos visto es que ha sucedido de todo menos un diálogo en relación a eso. Lo que ocurre ha sido los ánimos exaltados, la confrontación, los insultos. Entonces es un tema complejo porque despierta angustias muy grandes y es un tema que es fácilmente manejable, manipulable por personas que tengan otro interés que no es exactamente lo que se está hablando, ¿no? Que es lo que hemos visto, porque no hay que fomentar la confrontación ahí, sino la colaboración y acercarse también a los padres y a sus temores. Bien, muchísimas gracias a Juan Manuel Llori y a Eduardo Castelomendi.
psiquiatras y psicoanalistas distinguidos. Muchas gracias por su participación. Es un tema importante que hay que empezar. Son los nuevos temas de la sociedad peruana.